y muchas bendiciones, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el programa La Sociedad Literaria de Honduras Presente. Y con ese título, nosotros somos pioneros en traer invitados de la talla del que tenemos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, conocido ampliamente en todos los círculos sociales y profesionales de aquí de Honduras y fuera del país. Se trata nada más ni nada menos que el doctor Ángel Pineda Madrid. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor Ángel Pineda Madrid. Buenas tardes, doctor Horacio. Aquí él es el único geriatra que tenemos en Honduras. Él es el gerente de la sala del adulto mayor que tiene el Instituto Hondureño del Seguro Social. Pero me van a preguntar, selecto teleauditorio, pero ese es el programa de la Sociedad Literaria de Honduras. ¿Por qué lleva un galeno? ¿Por qué lleva un médico? Obviamente, porque él pertenece a nuestra sociedad, es hondureño, además de ser médico, él ha incursionado en la música, en la literatura, él ha escrito, bueno, es ensayista, además de su especialidad, que es el único que existe acá en Honduras. Pero, obviamente, es justo y necesario decirle, mandarle un saludo a nuestro señor presidente del Congreso Nacional, porque él nos cede este espacio, esta ventana, para dar a conocer los valores, tanto profesionales dentro de la literatura, como en todas las artes liberales, tal como dice el título, el tema de hoy. Él sacó su medicina, su doctorado en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una licenciatura en teología, así que podemos hablar, como dicen, tú a tú con él, no hay problema. Tiene estudios de posgrado en el Instituto de Población y Desarrollo de la Facultad de Economía también de la Universidad Nacional Autónoma, allá por los años 1993. Maestría en Gerontología Social, Universidad Nacional Autónoma de Madrid, España, por los años 1994. Obviamente especialista y geriatría en la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, los años 95 al 98. Estudió también cardiología clínica en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México. Dicho sea de paso, conozco este instituto, que es lo mejor que tienen para cuestiones de cardiología. Norteamericanos van a operarse a este instituto. Una hoja de vida amplia, tanto profesional como laboral. Tiene una psicogeriatría clínica en el Hospital Fray Bernardino, en la ciudad de Los Palacios, allá por el año 97 y el año 98. Posgrado, el del octavo posgrado internacional de geriatría en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, como dicen los brasileños, allá en Brasilia en el año 2002. Su experiencia laboral: ha sido geriatra del INJUPEN, emitiendo evaluaciones y dictámenes de pensión en el INJUPEN, médico del Comité de Evaluación de Pensiones del IS, gerente del Centro del Adulto Mayor del IS, jefe de servicio geriátrico en el Instituto Hondureño de Seguro Social y docente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La hoja de vida del doctor Ángel Pineda Madrid es tan extensa que necesitaríamos uno o dos programas de esta naturaleza para poder darle a conocer al pueblo hondureño de quién es nuestro invitado en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a través de TV20, canal del Congreso Nacional. Pero esas cámaras, estimado doctor Pineda Madrid, y esos micrófonos son todos suyos. ¿Usted por dónde quiere comenzar? ¿Por las letras, por la música, como escritor, como ensayista o como profesional? Lo dejo
a su arbitrio. Muy bien, don Horacio, muchas gracias por esas palabras y la invitación a este prestigiado programa y cuyos invitados tienen el honor de compartir con el auditorio. Yo quisiera comenzar hablando acerca, quizás un poco de cómo incursioné en el mundo de la literatura, puesto que el programa es enfáticamente sobre literatura. No es óbice que usted hable también de su carrera como médico, donde nació, donde hizo su primaria, etcétera, etcétera. Extracámara, yo sé que usted estuvo dentro de unos días van a premiar a una persona, a José Belisario Romero, allá a donde estuvo, donde es nuestro presidente, en Gracias Empira. Claro, claro que sí. Bueno, soy originario del departamento del Empira, de la ciudad de Gracias. Allá hice toda mi, vamos a decirlo, el kinder, la primaria, y que hace poco murió mi director predilecto, que era don Jorge Pineda, un profesional en el área educativa, muy querido por todos los gracianos, y creo que ha sido el director de todas las generaciones hasta el año 1979-80. Hice secundaria en el Instituto Ramón Rosa, que todavía están las instalaciones en el centro de la ciudad, cerca de la municipalidad. Si ustedes conocen Gracias Empira, todavía se conserva el Instituto Ramón Rosa, como era antes, de 2 pisos, y cuya directora fue doña Elenita Iglesias de Hernández, que ha dado múltiples beneficios en el área cultural con sus hijos en nuestro país, como es la viceministra de Educación, Merceditas Iglesias Hernández. Y luego tuve que emigrar de allá para la universidad para fines de estudiar la carrera de medicina. Allá hicimos entonces el famoso bachillerato en Ciencias y Letras, que en ese entonces la universidad aceptaba para hacer medicina el bachiller en Ciencias y Letras o ser maestro. Únicamente. Posteriormente el abanico se abre para nosotros que tenemos como profesión básica, secundaria, contaduría. Claro. Y después claro, el abanico de oportunidades se ha abierto para todos los bachilleratos. Y siguiendo con esta línea, me gustaría quizás hablar un poco de parte de la familia, para ir entrando despuesito en el terreno literario. 2 de los tíos míos han incursionado en el mundo de la literatura. Usted recordará, y por ahí hemos comentado extracámara, con el abogado Pedro Pineda Madrid, quien era hermano de mi madre era Amalia Pineda Madrid, y el otro tío, Gilberto Pineda Madrid, muy conocido por el gremio de todos los que han dejado la jarra, como decimos, los que han dejado la pachanga y son abstemios. Comenzaré quizás hablando un poco de Gilberto Pineda Madrid, quien fue el que creó los Alcohólicos Anónimos en Honduras, y por ahí contar una anécdota. Mi abuela Amalia Pineda Mejía tenía el deseo, Pineda Flores, tenía el deseo de tener un hijo sacerdote. Y tío Beto, como le decíamos, se fue a España a estudiar sacerdocio y estudió 9 años. Pero cuando retornó a nuestro país, se enamoró, tiró la sotana y se dedicó a trabajar en la aseguradora Interamericana en aquel entonces, y luego funda los grupos de AA durante todo el país. Y de hecho en las diversas versiones de la literatura del grupo de Alcohólicos Anónimos hay un capítulo en el cual se narra la participación de él en esta área. Muy recordado por todos, que a mí me toca ver pacientes que llegan al Seguro Social que han sido alcohólicos y me comentan las anécdotas del tío. Solo para comentar una anécdota y ponerle un poco más de familiaridad al programa, una de mis primas, y la anécdota ellos me lo comentaron, fue objeto de que el tío en sus borracheras, fíjese usted, en sus borracheras, no tenía ningún quinto para seguirla, y entonces la fue a empeñar en un estanco, como así se llamaba antes, a la prima,
y fueron a llamar a la tía, a la mamá de ella, que estaba ahí, y la fueron a rescatar. Imagínese usted lo que hace. La puso en Peñagorda, como es. Peñagordas. Pero luego, bueno, dio fruto. Me comentan los pacientes que el tío recogía a los borrachos de la calle, los metía a su carro y los llevaba al hospital y pagaba la cuenta de ellos. Es algo que me da mucho gusto saber lo que él hacía por la gente que es atrapada o que era atrapada por el vicio del alcohol. Entramos un poco a analizar el aspecto de Pedro Pineda Madrid, que quizás usted, por ser una persona con más años que yo, sabrá la obra que él hizo en Honduras, tanto como literato, con sus versos hacia el Celaque, que son unos versos que ustedes los pueden buscar por internet. A Celaque son unos versos lindos, dedicados a todas las tradiciones que hay en Gracias Lempira. Luego, cuando hubo la guerra con Honduras, él escribió un libro de la Guerra de las 100 horas. Entonces usted tuvo la oportunidad de... He escuchado algo de eso, pero infortunadamente tenemos un gran problema con los archivos. Algunas obras se pierden porque se sacan de los anaqueles de las bibliotecas y nunca regresan. Claro. ¿Verdad? Pero sí tenemos conocimiento de ello. Y ahí, obviamente, él narra todo lo que ocurrió, puesto que en ese entonces yo estaba pequeño, tenía 10 años, tuvimos que huir de Gracias Lempira en carros porque se decía que iban a caer bombas, que los salvadoreños iban a tirar bombas en esa época, y entonces toda la familia tuvimos que salir de Gracias Lempira huyendo, y era cuando se daban las historias de las guerras de nuestros soldados hondureños con nuestro hermano país, El Salvador. El tío incursionó también en muchos campos acá en Honduras, desde el punto de vista gubernamental. No me dejará mentir usted que él fue ministro de Gobernación, sí, fue diputado en el Congreso Nacional de la República, y muchos pacientes, digo la palabra paciente porque es mi quehacer diario, ver a mis pacientes. Y en esa relación médico-paciente se da la oportunidad de entablar una amistad y por ciertos secretos como el sacerdote, que no podemos decirlos, pero sí hay ciertos aspectos como estos que estamos comentando que los podemos mencionar. Entonces me comentaban en este sentido que los discursos que él pronunciaba en el Congreso Nacional tenían mucho peso, y yo pude constatarlo que a través de los años tío Pedro era llamado por gobiernos liberales, por gobiernos nacionalistas, alternándose en el poder para poder asumir su papel que le convenía al país. De tal forma que usted sabrá, cuando se dio el conflicto territorial limítrofe de Honduras con El Salvador, también se dio con Nicaragua, y él tuvo que participar en La Haya. Yo estaba en ese entonces en México sacando ya la especialidad, cuando fue famosa una frase por televisión que él mencionó el término macanudo. No sé si se acuerda usted cuando estaba dando el dictamen de La Haya a favor de la delimitación y del territorio que le correspondía a Honduras. Usted sabrá... Ahí alternó con el también desaparecido, Carlos Roberto Reina. Creo que también estuvo Edgardo Paz Barnica, que fue canciller de la República. Sí, bueno, una playa de Carlos López Contreras, el canciller, una playa de jurisconsultos en derecho internacional. Claro, claro. Y en ese sentido, pues ese legado que ha dejado al país es algo que no lo podemos olvidar las nuevas generaciones al recordar esa labor que él hizo. Dentro de esa labor, quiero recordar que él tenía un aspecto artístico también, que lo compartía con mi madre. Y hablando un poco de Amalia Pineda Madrid. Y por ahí le sale la vena a usted de intérprete de lo que doy yo en llamar sangre inmortal y alma de mujer, la guitarra. La guitarra. Pues déjenme decirles que en ese sentido, cuando veníamos a pasar vacaciones de Gracias Lempira a Tegucigalpa, nos quedábamos en la casa de tío Pedro, y mi madre tenía una voz bella que le sirvió para dirigir el coro de la Iglesia Católica por años.
allá en Gracias Lempira, y formó ese coro en la iglesia, y cuando veníamos a Tegucigalpa combinábamos las voces de ella, la de tío Pedro, y el talento que tenía tío Pedro también era la guitarra, y salían unos villancicos que él también escribió para Navidad. Entonces eran unas Navidades muy lindas, y que por ahí los primos la disfrutaban, como ser Alicia Margarita, que es la esposa de don Chente Williams, y por ahí estaba William Ágase, y por ahí estaba Jorge Pineda Cobos, el abogado, Carlos, el arquitecto. San Pedro, ¿no? Sí, y Pedro Edmundo Cobos. De tal forma que se armaba el arreglo navideño ahí. Digo todo esto porque cuando yo tenía 9 años de edad, comencé a aprender mis primeras clases de guitarra. Y digo los 9 años, la regla de los 9. ¿Por qué? Porque aprendí a tocar guitarra a los 9 años, ¿sí? En 9 días, y en una guitarra que me costó 9 lempiras. Hay que comprar el 27 de la loto, los que tienen esa visión. La cabalística aquí, la numerología. De tal forma que esa regla de los 9 marcó mi vida para comenzar a ejecutar ese instrumento muy lindo, y que es en el cual se inspira mucho talento. De Gracias Lempira, usted sabrá que se formó lo que es la rondalla graciana, que muchas veces venían a interpretar canciones a Tegucigalpa, a San Pedro Sula, a Santa Rosa, Ceiba, de tal forma que viajaban, y esta gente eran hermanos entre ellos en algunos. Mi madre formaba parte, Celia Serrano era otra de las cantantes, Marco Tulio Martínez, para mencionar algunos nombres, Salvita Martínez, Armando Erazo, que es un médico hematólogo que trabajó por años en la Cruz Roja de San Pedro Sula, y era gente que generaba esas canciones. ¿A quién no le gusta escuchar música de los Panchos? Solo los que están muertos. La música de los tríos, la música de los dandy, etcétera. Podíamos mencionar grupos mexicanos, y que esta gente con la rondalla graciana eran unas veladas. Comenzábamos a las 11 de la noche y terminábamos casi a las 5 de la mañana. Entonces era un ambiente lindo estar en Gracias Lempira. Quiero decirle a mi selecto teleauditorio que el programa La Sociedad Literaria de Honduras Presente, y tenía de estar en pláticas con mi doctor, porque soy paciente de él, por los 15 años que tengo. Por fin aceptó. Pero vamos a traerlo en otra oportunidad a que les demuestre esa virtud que tiene con las cuerdas. Ahora, una cosa, doctor, saliéndonos un poquito del tema, yo sé que usted también ha incursionado, ha hecho algunos ensayos, ha escrito, ha pertenecido a sociedades así como la nuestra. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿O qué le puede contar a nuestros selectos teleauditores que nos ven y nos escuchen? No sin antes volverle a darle las gracias al presidente del Congreso, que es el que nos da este espacio. Claro. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Bueno, para incursionar un poco en el mundo de la literatura, yo comienzo a tener cierta tendencia a escribir poemas desde que estaba en el colegio. Y cuando salí de la Facultad de Medicina, participé en el OTI, Festival OTI, esto fue en 1988, con una canción que se tituló Un día en la vida, basado en la película en la cual se llamaba Un día después, en que había una destrucción total del mundo a través de los misiles, y al día siguiente ya no había mundo, todo se había acabado. Entonces, la canción gustó mucho y quedó de semifinalista en la OTI. Le hicimos algunos arreglos con Miguel Ángel Handal con flauta y con el pianista, el famoso maestro que tiene grupos de jazz, que en este momento se me escapa el nombre, pero nos vamos a acordar, Camilo Correa, muy conocido en los círculos de la música en nuestro país, y me hicieron un arreglo de tal forma que quedó algo precioso con flauta
y con piano. ¿Flauta dulce o flauta transversa? Flauta transversa. Flauta transversa, y cuando quedó de finalista me llaman y me dicen: lo necesitamos para que venga el Manuel Bonilla y defienda su canción. Resulta que me llaman de Gracia Lempira, que iban a inaugurar el kinder, que mi madre por muchos años fue y trabajó en el kinder Monseñor Ángel María Navarro, que fue fundado por la abuela de ella, por una tía abuela de ella, María Teresa de Madrid, y ella le dio continuidad, y cuando me dicen lo necesitamos para tal día porque vamos a inaugurar el kinder con el nombre de su madre. Ya mi madre había fallecido y tuve que viajar, dejé de ir a defender mi canción por ir gracias a ese alto... Lo primero es primero. No sé si hubiese ganado o no, pero llevaba muchas vías para hacer una canción que pudiera hacer algo. Algún día la vamos a claro que sí, por acá. Claro que sí. Luego seguí escribiendo poemas, y a todos les ponía música. Usted sabe que cuando alguien tiene la venta de músico, de compositor, hay momentos en los cuales se le da y tiene que aprovechar ese momento para escribir. Si no escribe en ese momento, se le escapa la idea. Se le va la musa. Se le va la musa, a lo que en la ciencia se le llama el famoso serendipity. Son los momentos de chispazos que vienen a uno y de repente elabora aquellas composiciones que después ni usted mismo se lo cree. Por eso recomiendan, doctor, que tenga uno un lápiz, algo con que escribir, y un papel o una libreta en su mesita de noche. Claro. Porque de repente soñó algo y apúntelo cuando se despierta, porque se vuelve a dormir y después no se acuerda. No se acuerda. Yo eso lo tengo cuando estoy soñando y me despierto y digo algo. Le quiero comentar que muchos de los proyectos que he llevado a cabo aquí en Honduras en relación con el adulto mayor ha sido en el momento de la quietud de la madrugada. Cuando me acuesto pensando qué cosas podemos mejorar al día siguiente para que el adulto mayor se sienta bien. Me acuesto pensando en eso. Y de repente se me viene: híjole, tenemos que hacer esto. Inmediatamente lo escribo, lo anoto. Para darle forma al día siguiente. Para darle forma al día siguiente, y de repente ha resultado. Entonces es como el inconsciente, eso subliminal que está dentro de uno, que aún durmiendo uno no descansa. Así, definitivamente. Seguimos soñando. Así. Dicen los psicólogos, hablan los psicólogos o también los psiquiatras del simpático y del parasimpático, ¿no? Claro que son dos sistemas que regulan nuestras emociones, nos preparan para la huida frente a un peligro, y ahí actúan los dos sistemas. Seguí escribiendo, le puse música a estas letras. Escribí un ensayo sobre Morazán, de tal forma que yo estaba ávido de lo que salía en el periódico, y se dice, bueno, aquí está el concurso de la base del concurso para participar sobre este tema. Entonces, a propósito de concursos, disculpe que lo interrumpa, la Sociedad Literaria de Honduras, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de Cultura, de Artes y Cultura, ya va a publicar las bases para la novela corta. Claro. La novela corta. Hay un premio a nivel centroamericano. Hay un premio único de 30.000 lempiras. No está nada despreciable para... No, pues, hombre, claro, ahí puede participar, ahí están las bases, ya las van a publicar. Muy bien. Y comenzamos a escribir, y formé parte de lo que se llama la Sociedad de Escritores de Honduras, en donde han sido presidentes don Miguel Cálix, Suazo, Rubenia de Ortega, el esposo de doña Rubenia de Ortega, que ya murió. Ha pertenecido a esa sociedad Carmencita Fiallos, y ahora pertenece a la Sociedad Literaria. Y también a la Academia de Geografía e Historia. De Geografía e Historia, el doctor Espinosa Murra, que también ha incursionado en el arte de las letras. Podríamos decir, Merceditas, se me ha ido el apellido ahorita, ya me está dando el alemán, como dicen, pero, y asumí la secretaría. Nos reuníamos en la casa de don Rafaelo Castillo,
que vivía en Palmira, y editábamos un boletín que se llamaba Artes Literarias, y luego escribí ahí mis puntos de vista, cómo debía escribir, y decía ahí cómo debe escribir un escritor. Mire usted cómo va la... Parece que fuera Alberto sobre Parejo, pero estamos ratificando. Claro, claro. Y luego nos reuníamos en la antigua Alianza Francesa y me tocaba visitar a las embajadas. Por ejemplo, ahí conocí al embajador Shimon Agur, que estaba cuando estaba la embajada de Israel aquí en Honduras, el embajador de Chile, el embajador de Argentina. Tenía entrevistas con ellos para traer escritores de estos países y que vinieran a presentar las obras literarias. Fíjese que en ese aspecto, doctor, aunque no estaba dentro del guión, eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros como presidentes de la Sociedad Literaria de Honduras, un acercamiento con las delegaciones diplomáticas de todos los países amigos, de todas las que tengan presencia aquí en Honduras, para traerlos y demostrar, y que haya un intercambio, ¿no? Así y es. bueno, Roma no se hizo un día, y usted siembra una semilla hoy, mañana no va a crecer la planta, ni mucho menos va a recoger la cosecha, ¿verdad? Pero vale la pena haberlo interrumpido. Claro, y eso fue fundamental porque logramos presentar varias obras literarias del momento y que la sociedad asistía por muchos literatos de Honduras. En ese entonces estaba también la otra sociedad de escritores que se llamaban los vanguardistas por un lado, y por otro lado los que estaban de moda, los que tenían la literatura de momento, que estaban presididos por, que ya murió, que se reunían allá con el famoso poeta Rigoberto Paredes, que usted lo conoce. Claro que sí, Rigoberto Paredes, incluso perteneció al cuerpo diplomático, y si me está escuchando doña Anabela, a través de una guitarrista profesional que se llama Venus Ischel, yo le digo la doble diosa, la he invitado acá que venga, porque como yo solo lo conocí una vez, para mí la idea que yo me formé de él, y se lo manifesté al poeta Rolando Catán, era un patriarca para todos los poetas jóvenes y escritores jóvenes ahí en el Café Paradiso. Disculpe, doctor, pero esto tenemos que hacerlo dinámico, porque si no, como decía por ahí, este no es monólogo, este es un conversatorio, claro, ¿verdad?, con mi médico geriatra, pero aquí está desde el punto de vista de literario, como médico, etcétera, etcétera. Pero antes, doctor, fíjese que el tiempo, como decía Benjamin Franklin, el tiempo es oro. En breve regresamos. No nos cambie, por favor. Estás viendo Literarios. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escuche, este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el programa La Sociedad Literaria de Honduras, y tenemos como invitado de honor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, valga la redundancia, al galeno especialista en geriatría, Ángel Pineda Madrid, que también es literato, que también es músico, que también es graciano, y ya nos va a contar algunas anécdotas de Gracia, donde dentro de una semana se va a desarrollar, se va a instalar el Congreso, una de las legislaturas allá. Gracias convoca. Gracias, doctor Ulises. Siguiendo en el terreno de la literatura, comenzamos a escribir unos libritos dirigidos, fíjese bien para qué público he escrito, para parteras de las comunidades. Existía una ONG en ese entonces llamada EDUCSA, Educación Comunitaria para la Salud, y me llamaron para que pudiese hacer unos pequeños libritos con un lenguaje sencillo, de tal forma que la partera pudiese entender cuáles eran las normas que iba a seguir
al atender un parto en una aldea, con todo lo elemental para mantener la higiene. Nosotros decimos la asepsia y la antisepsia, que son términos médicos, quiere decir para mantener la esterilidad en el momento de atender el niño en el parto. Y a la puérpera. Y a la puérpera. Incursionamos con un manual para la partera, con un manual para la gente que en aquel entonces trabajaba como promotores de salud y que la Secretaría de Salud contrataba, y que fue parte del diseño que el doctor Enrique Aguilar Paz ese rato diseñó cuando fue ministro de Salud, en el cual eran los brazos de extensión del área médica, y había que capacitar a los promotores en salud cómo atender los procesos diarreicos con los elementos que contábamos en el pueblo. Y como yo crecí en un pueblo, pues conocía las parteras, conocía los promotores. O las comadronas. O las comadronas. Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo. Y tenía esa posibilidad de poder entrever lo que hacían ellos. Y dicho sea de paso, se me había olvidado comentarles que dentro de mi vida de adolescente en Gracias fui acólito, no alcohólico, acólito, o sea, sacristán. Pero también hay vino de consagrar, ¿no? Usted sabe que esos vinitos al hígado no le hacen daño. Entonces, estuvo en ese entonces el padre mexicano Jesús Soto, muy querido por muchas personalidades de Gracia Lempira, y me enseñó cómo oficiar y cómo ayudar la misa. Entonces yo dejaba la fila de los compañeros del colegio, que andábamos con camisa blanca, corbata negra, ¿se acuerda usted el uniforme del Ramón Rosa? Pantalón negro. Resulta que dejaba las filas por ir a oficiar la misa, y eso me permitía entrar un poco más con el campesinado, porque en aquel entonces yo pertenecía a los delegados de la Palabra de Dios. Y fíjese, fui celebrador entonces. Fui celebrador de la palabra, y también pertenecí, fíjese bien, qué raro, un hombre en la Legión de María, óigame bien, pertenecía a la Legión de María. Que solo era para damas. Que solo era para damas, pero mi madre, como era la directora del coro, entonces me permitía incursionar en todos esos campos. Ella tenía el poder. Tenía el poder, y mi abuela era la capitana de la iglesia La Merced, de Gracia Lempira, que traía en las fotos, que en otra oportunidad vamos a presentar esas fotos por el formato, donde estaba la iglesia de La Merced, de la cual a mí me tocaba ser el guía de turistas cuando salía de la escuela, y explicarles la historia de la iglesia de La Merced, de dónde venía tal retazo, la imagen, el santo, y a la vez me tocaba repicar las campanas cuando iba a hacer la misa a las 6 de la tarde. De tal forma que mi vida se desarrolló en ese mundo en el cual era un mundo religioso, un mundo de estar pendiente con el sacerdote, oficiar misa en los pueblos, celebrar el Día de la Merced, etcétera, etcétera. Eso formó parte de la vida anecdótica, y que después, cuando entré a la universidad, en el primer año de los estudios generales, el famoso CUEG, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Comenzaron todas las ideas izquierdistas, y comenzó, y me decían, la religión es el opio de los pueblos. Oiga bien, la religión es el opio de los pueblos. Karl Marx. Karl Marx. Y aquí existe lo que se llama la teología de la liberación. Y entonces tú tienes que tener una idea de más avanzada, ya no solo de estar metido en las cuatro paredes, sino que, bueno, de tal forma que de ahí surgió la idea de estudiar la licenciatura en teología. Y cuando estaba en cuarto año de medicina, terminando cuarto año, todas las materias, me fui para México a estudiar la licenciatura en teología. Eran en 3 años y yo la hice en 2 años. Parece mentira, pero llevaba 7 materias en la mañana y 7 materias en la tarde. No sé cómo le hacía, y me mandaban solo con los zapatos a incursionar con las comunidades rurales. Allá le llaman la Huasteca en vez de decir la montaña, y me mandaban a la Huasteca de la Sierra de Hidalgo, y me tocó que construir iglesias cargando piedra y ponerme las botas de los campesinos, y en la noche estar con la palabra. Luego, así como me mandaban a la Huasteca, pues me mandaban a las playas de Puerto Vallarta, donde había otro selecto público, y luego a Cuernavaca a orar por los enfermos que estaban hospitalizados. Como ya tenía cuarto año de medicina adelante, era mucho la atención para trabajar con esta gente en los hospitales.
De tal forma que regreso a Honduras para continuar medicina en 5º año, a cambiar el clic otra vez, pero ya traía la formación de que el médico debe ser un individuo que atiende a la persona en forma integral. No solo es el dolor físico, sino que va más allá. Está el conflicto espiritual, que no lo sabemos manejar. Está el conflicto de identidad, que yo no sé, me hago católico, me hago evangélico, me hago testigo de Jehová. Llega un momento en que la persona está confundida y no sabe a quién creer, porque toda la gente dice, yo tengo la verdad, y nosotros somos los 142,000 sellados. 144. 144 nos 12 de cada tribu. 12 de cada tribu y de ahí todos están perdidos. De tal forma que cuando continué formándome en la carrera de medicina y ahora después que me ha tocado desempeñarme como médico, esos conocimientos de la teología me ayudaron muchísimo para entender mucho al individuo desde el punto de vista de su problema de espiritualidad. Luego, si seguimos, porque dentro de poco va a ser el congreso allá en Gracia Lempira, habían otras anécdotas. Si ustedes miran cuando vayan al parque la imagen del indio mecapalero que está ahí con una fuente, la puso mi madre cuando fue alcaldesa de Gracia Lempira. Quiero decirle al selecto teleauditorio y al doctor, mi invitado especial, Ángel Pina Madrid, que yo viajé mucho a Gracias, incluso no estaba pavimentado. La última vez que viajé fue cuando iba para los Juegos Florales el año pasado y nos detuvimos ahí en Gracias a hacer un descanso. Óigame, pero cambiado totalmente. ¿Por qué razón? Porque a mí me tocaba ir a trabajar a la cooperativa que manejaba el padre de nuestro representante en la OEA, de Leónidas Rosa Bautista. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y mire qué cosa, me alojaban en el hotel de un magistrado hoy del Tribunal Supremo Electoral, Eric Rodríguez, y los alimentos me los suministraban a donde el papá del actual presidente de la República. ¿Qué le parece? Mire usted, así como estamos hablando ya de personajes conocidos, Gracias ha sido cuna de grandes literatos, grandes escritores estadistas, como lo tenemos ahorita actualmente. Recordemos nosotros por ahí a todos esos escritores, por ejemplo, se me ha ido ahorita el nombre de que pertenecía a nuestra sociedad de escritores, era un señor ya mayor que ya murió hace tiempo, nos vamos a acordar al momento, y gente que está en cargos del gobierno y que lo único que nos queda a nosotros como gracianos es hacer las cosas que tenemos que hacer, como dice el actual mandatario, pero bien hechas, con honestidad, con probidad, con toda la transparencia del mundo. Cada quien, yo sé que hay abogados de Gracia Lempira que tenemos que dar lo mejor, médicos de Gracia Lempira que tenemos que dar lo mejor, peritos, enfermeras, y ahí podemos nombrar. Sacar de todas las distintas disciplinas del saber, y les cuento, mejor dicho. Víctor Cáceres Lara. Bueno, hace poco le celebramos nosotros acá en este programa, lo honramos, y al día siguiente, que fue el 19 de marzo, el Banco Atlántico hizo lo propio. Pero me estoy acordando yo de un personaje que coleccionó presidencias, excepto la de la República. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente del Banco Central de Honduras, fue presidente del Banco Centroamericano y fue presidente del fenecido Banco Fomento. Me refiero al abogado Galeano Madrid. Alberto Galeano Madrid. Y por ahí tenemos a don César Batres, que sí. fue canciller de la República. Sí, exactamente, César Batres. Don César Batres, que desempeñó esa honrosa El distinción. concuño de Gautama Fonseca. Sí, Leónidas Rosa Bautista, que fue fiscal de la República. Y ahorita está en la OEA. Y ahorita está en la OEA el abogado Jorge Milla, que está ahorita de embajador allá en Washington, que ha sido embajador en México,
en El Salvador, y en Managua, en Ecuador también. y en Ecuador. Ecuador. Muy amigo personal. Y una de las cosas que me dice, mira, me dice, ¿por qué el actual presidente no te ha llamado para que seas ministro de Salud? Mira, le digo, yo no me meto en las decisiones de mi amigo Juan Orlando Hernández. Él tiene sus razones, él tiene su gente, y no por eso yo voy a enemistarme con el hombre, pero prefiero estar ahí de repente quizás como geriatra en la trinchera, luchando por nuestros ancianos, por nuestros adultos mayores en todo el país, que tenemos que luchar para mejorar esas condiciones. Y usted, que ha sido usuario de nuestro centro de día, es usuario del adulto mayor, y que se ha ido a veces con el sinsabor de que cuando le doy la receta va a la farmacia y le dicen no hay. Pero también han habido gratos recuerdos. Se funda el Centro de Adulto Mayor en el 2004. En el 2005 a mí me dice una persona, mírame, ¿por qué está gastando dinero si hay un centro así? Me explica. Y yo inauguré el campus de acá de Tegucigalpa de la Universidad Tecnológica Hondureña, UTH. ¿Cómo no? Y lo que más le molesta al docente es la garganta. Así es. Termino de dar mi clase a las 12 y me voy para el seguro a ver si me atienden ellos. Miren, me atendieron, excelente. Y me siguen atendiendo. Y lo seguimos atendiendo. Bueno, pues si usted me atendió ahora como unos 4 o 5 días. Y para mencionar un poquito de comercio, en el asunto, ayer ya terminó de llegar el medicamento. De 184 productos que solicitamos al almacén, nos llegaron 85. Todavía estamos en cierto déficit, pero ya contamos con medicamentos de marca originales, como, y lo voy a decir aquí, no en aras de favorecer un laboratorio, el famoso alfuzoxina OD10, que se da para los pacientes que padecen de la próstata. Es uno de los productos caros de marca. Yo ya lo retiré. ¿Y usted lo usa? ¿Cuánto cuesta el producto? Con el descuento del 40% en las Kielsas, que estoy haciéndole propaganda, me viene costando casi 1.300 lempiras. Así es. Pero hay que tomárselo. Y dicho en este orden, estamos haciendo investigación con mis alumnos de sexto año de la Católica, en el área de geriatría, como un trabajo de las 5 semanas. Ellos me tienen que hacer una investigación relacionada con el adulto mayor, ya sea ahí en el Centro de Atención Integral, en el Hospital de Especialidades de La Granja, en San Felipe, en el Hospital Escuela, donde haya mayores de 60 años, y algo hermoso que está saliendo. Estamos teniendo datos estadísticos, por ejemplo, de cuáles son los cánceres más frecuentes en las personas mayores de 60 años, cuáles son las patologías más frecuentes en las enfermedades crónicas, cuáles son las causas de las caídas en los adultos mayores en un trabajo del grupo pasado. Otro trabajo interesantísimo es que el consumo a diario de benzodiazepinas, me refiero al Rivotril, para dar nombres, clonazepam o Revacin, y no estoy en contra de las casas farmacéuticas, son medicamentos que resuelven la ansiedad, pero la persona que los consume en forma consuetudinaria, estamos hablando del alprazolam, del midazolam, todas las benzodiazepinas, y un estudio que se llevó a cabo en Italia, con el uso de las benzodiazepinas, rápido la persona se demencia, está presentando demencia tipo Alzheimer. Y aquí le dije a un grupo de mis alumnos, por favor, tratemos de hacer este estudio que se hizo en Italia, les pasé la copia, y háganmelo aquí con los pacientes que tenemos, con los medicamentos que han estado tomando, y de casas buenas. Encontramos que la persona, casi el 80% de las personas tienen pérdida de la memoria, con daño severo por el consumo excesivo de benzodiazepinas para dormir. Fíjese bien, hay que utilizar otros mecanismos para lograr conciliar el sueño y evitar llegar a la pastilla, porque nos da una adicción. Una adicción física, adicción psicológica. Y para calmar esa bestia que andamos dentro. Bueno, hay muchas terapias. Dentro de ellas la música, la literatura. Exacto. La risoterapia, que es un taller que nosotros tenemos ahí una vez a la semana, risoterapia. Tenemos un taller de musicoterapia, etcétera, etcétera. Hay múltiples formas de calmar ese dragón que tenemos por dentro. Comento esto porque esto es parte de la literatura, los trabajos científicos, los trabajos que tienen una metodología de investigación, que tienen que respetar las variables
que tienen que respetar las famosas hipótesis, se comprueban, son nulas, no se comprueban, las conclusiones, la bibliografía y aprender a citar. De tal forma que ya llevamos alrededor de 60 trabajos de investigación. Doctor, fíjese que hará unas 2 semanas, una de mis hijas, que usted la conoce, la abogada, la tuve acá porque ella tiene ya 19 años de servir literatura norteamericana. Y se hizo el parangón entre Edgar Allan Poe con Juan Ramón Molina. Muertes prematuras, tenían casi el mismo estilo para escribir, y los dos mueren jóvenes, ¿verdad? Y presentían su muerte, etcétera, etcétera. Pero estos tomaban otra clase de sustancias, Claro, claro. Etanol, o sea, el alcohol, claro. Y alguna otra, la famosa, ¿se acuerda del famoso filtro del diablo? El que hay una placa allá en la ciudad universitaria para el maestro de generaciones, no recuerdo el nombre, Hernández, don Alejandro Hernández, creo. Ajá. Un medicamento alucinógeno, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él escribía los filtros del diablo. Entonces, ¿a qué se deberá? Ok. Todo medicamento que nosotros consumimos entra al sistema, al torrente sanguíneo, se une a unas proteínas que se llaman albúmina y van a dar lugar a ejercer su efecto seconal a los sitios donde van a actuar. Y muchos van a actuar y pasan la barrera hematoencefálica a nivel cerebral y provocan cierto deterioro a nivel funcional de la neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso. De tal forma que van retrasando los procesos. Fíjese bien, nosotros tenemos aquí la clínica de memoria en el adulto mayor del ISSSTE, en el barrio Bajo, en donde estamos aplicando el test del Cognistat, en donde evaluamos varios parámetros, varios dominios: el dominio de la atención, el dominio de la habilidad constructiva, la habilidad visoespacial, el dominio del lenguaje, el cálculo, el razonamiento análogo y el juicio, de tal forma, y la memoria, y que van dando puntaje nuestra psicóloga de ahí. De tal forma que se mide esos aspectos. Hay un test ya diseñado. Hay un test diseñado y validado. De tal forma que estas sustancias que usted toma, como las que le mencioné, usted mencionó, van a provocar daños en esos espacios que les mencioné ahorita, provocando deterioro cognitivo. Y usted sabe que personajes famosos como Ronald Reagan presentó Alzheimer. Muchos artistas están teniendo este problema del Alzheimer, producto del uso crónico en exceso, vamos a decir, de bebidas alcohólicas, aunque el alcohol tomado moderadamente, en 30 ml, una copa de vino tinto, se ha dicho que es un protector cardiovascular. Y no con esto voy a decirle, vayan a chupar, vayan a tomar, échense sus vinitos. Y sus vinillos. Sus vinillos, porque si padecen del hígado, de una cirrosis o una úlcera gástrica va a ser fatal. No, con las asignaciones de cada quien. Entonces, en este sentido, estamos haciendo esa investigación. Pretendemos realizar más estudios. Se hizo un estudio comparativo de los medicamentos que el seguro ha comprado, y como ahorita esto ha generado mucha crisis de los medicamentos que no son los adecuados, que no son los genuinos, etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando de incursionar y midiendo si los tratamientos que estamos utilizando en el adulto mayor dan resultado. Para ponerle un ejemplo, los parches que yo estoy colocando en el adulto mayor, en la piel, o el medicamento que estoy dando para el deterioro cognitivo, ¿me les va a mejorar o no me les va a mejorar? ¿O hasta qué punto la persona mejora su capacidad de comunicarse con el medio? Entonces eso es un estudio que estamos haciendo precisamente ahorita, midiendo esa capacidad. Estamos midiendo las interacciones medicamentosas. ¿Qué medicamentos se pueden prescribir y cuáles no hay que combinar porque pueden ser fatales? Interacciones medicamentosas. Esas investigaciones también las estamos tratando de realizar. De tal forma que la literatura está metida en el área científica por ahí. Diríamos que este programa
da paso para llevar a cabo nuevos proyectos. Las personas que lo están viendo, de repente algún televidente está diciendo, se me ocurre algo, voy a hablar con el doctor Ulises y con el doctor Pineda para que hagan una investigación sobre este tema. Yo le voy a contar algo que me dejó sorprendido. Yo manejo esa asignatura, yo manejo esa disciplina que es la formulación y evaluación de proyectos y posteriormente la gerencia de proyectos. Aquí en estos mismos canales, han de recordar al selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, estuvo el ingeniero Ernesto Bondi. Claro. Mira, me dice, yo a él lo conozco desde hace años, ¿no? Por un sinnúmero de razones. Mira, me dice, yo convierto mi proyecto en el libro que voy a escribir. Y hay un paquete utilitario en computación que se llama MS Project, o mejor dicho, la ruta crítica. Entonces, hago mi cronograma y sé cuántos capítulos va a tener, para ir avanzando. Siempre y cuando no traslape una faena, una actividad con otra, para que no haya pérdida. No haya repago. Entonces, ¿qué sucede? Él pone al servicio de la literatura. Hace poco publicó su último libro. ¿Y usted lo andaba leyendo ese día? Ese es uno de los tantos. Ese es el Caribe Cocaine. El otro que presentó él acá es a la mitad del Puente Rojo. Ya. El que presentó acá. Entonces, mira, me dice, así escribo yo. Se encendió la flechita, la lucita allá en la cabeza. Francamente, que lo utiliza. Yo creo que lo que usted acaba de apuntar, doctor, es exponencial para todas las actividades de la vida. Disculpe la interrupción, pero recordemos que esto hay que dinamizarlo, ¿verdad? Hay que dinamizarlo. Yo pienso que ya para la etapa de aterrizaje Sí. de este programa tan interesante, yo creo que los jóvenes deben conocer todo el trabajo de la gente mayor. Quiero que quede eso en la mente de nuestras generaciones jóvenes que están tan metidas con el internet, con el celular, con el iPad, de tal forma que la comunicación familiar ahora se ha deteriorado, porque podemos ver alrededor de la familia, estamos comiendo, desayunando, la cena, y todo el mundo está con el celular y no hay comunicación. Sí, definitivamente. Yo pienso que nuestras generaciones actuales tenemos que utilizar esa tecnología para beneficio de nuestras relaciones interpersonales, para reconocer y darnos cuenta de la labor que nuestros escritores de la vieja guardia, de la vanguardia y de la posguardia, vamos a decirlo, conozcan esos procesos literarios que se van generando y estimularles jóvenes para que ustedes puedan hacer novelas, ensayos, que se dediquen a leer y de repente hacer resumen y de repente hacer algo que venga producto de ustedes mismos. De tal forma que ya en Honduras tenemos la ley del escritor. Bueno, aquí hemos tenido la ley de autor. Siempre ha existido, incluso esto desde el protocolo de Ana, allá por el siglo XVII, es la ley de derechos de autor y conexos. Claro. Incluso hemos traído al director, al abogado Camilo Bendec, y a un asistente de él, un jefe de departamento, la doctora María del Carmen Osorio, para explicar. Y lo que decía usted, doctor, una caricatura. Mirá, le dice, nosotros, yo tengo mi celular, yo tengo mi tableta, yo tengo mi computadora, yo tengo mi PC, yo tengo esto. Y ustedes cuando usted le está preguntando al abuelo, y ajá, le dice, ¿y qué hacían cuando ustedes estudiaban? Utilizaban la cabeza, le digo. ¿Verdad? Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Sus últimas palabras, doctor? Sí, las últimas palabras es, si algo podemos hacer por Honduras, es que cada uno de los que estamos en una función pública, en un negocio particular, en nuestra casa, en nuestros consultorios, que tratemos de dar lo mejor de nosotros, que tratemos de dar más allá de lo que nos piden y de que siempre estemos dispuestos a servir a los demás. Perfecto. Dicho de otro modo, vemos la mía extra. Y usted entiende eso porque también usted estudió teología y por ahí, por el internet, hemos hecho algunas publicaciones, ¿verdad?, de
la Reforma Protestante, de Zwinglio, bueno, exactamente, todo eso, Calvino y todo. Juan Calvino, los arminianos. También, todo eso. Y nuestra iglesia, que es la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, dirigida por el pastor Julio Durón, donde sí escuchamos sana doctrina sin entrar en controversia. Claro. Traemos personajes que vienen a dar cátedra a MEDA, es el Ministerio Evangélico para las Américas, que queda en Cihuatepeque. La última vez vino el doctor Edith Carballosa, trajimos al doctor Samuel Pérez Millo, y así por el estilo. Pero además yo le quiero rendir las más expresivas gracias a usted, doctor, por haber comparecido, que no va a ser la primera, desde luego. Falta la guitarra. Falta la guitarra y falta el violín de su alumno. De mi alumno, David Pérez. Para David Pérez, exactamente lo vamos a tener por acá, porque el programa de la Sociedad Literaria de Honduras se caracteriza por decir presente, y así es. Vamos a despedir el programa, no sin antes agradecerle nuevamente. Doctor, buenas tardes o buenas noches. Selecto teleauditorio, este fue un programa más de la Sociedad Literaria de Honduras y lo cerramos con un segmento de la oración del hondureño, del poeta del pueblo, del poeta blanchano Froilán Turcios, un segmento de la oración del hondureño que dice: bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. No nos cambie. Hasta la próxima.